Buenos días a todos y todas. Agradezco la posibilidad de poder comentar un poco lo que han sido los avances de estas sesiones de intercambio, de coordinación y de trabajo con las instituciones que se han convocado para participar de la mesa técnica. Como bien dijo Pablo y también lo comentó Juan Carlos Gutiérrez, esta mesa técnica tiene como principio, primero, empezar a intercambiar algunas ideas, iniciativas, expectativas de las instituciones que de alguna manera tienen alguna competencia o están involucradas en materia de seguridad social y que también no busca tener un carácter únicamente cerrado, también busca incorporar a otros actores que estén interesados de sumar esfuerzos y también de plantear algunas iniciativas que no estén propuestas. El primer documento que estamos presentando ahora es un resultado de reflexiones, de discusiones y de aportes que se han dado desde las diferentes instituciones que vienen participando. En la última sesión se sumó la de rama magisterial porque, como verán en las líneas de trabajo, hay un componente formativo educativo bastante fuerte y la de rama tiene ya un proceso inicial que fue una experiencia interesante de conocer sobre iniciativas de promoción de previsión social con el sector de los maestros y educadores. Y así como hay experiencias desde la derrama, de seguro hay experiencias sumamente importantes desde las iniciativas de los sectores de los gremios trabajadores, del sector sindical, de los gremios de empleadores, que serían interesantes ir incorporando y reflexionando dentro de esta estrategia que pudiera ser cada vez más inclusiva. Yo voy a iniciar con algunas reflexiones que fueron de partida. Un poco la ponencia no busca ser muy extensa, sino más bien motivadora, un elemento que permita generar el diálogo, el intercambio, así que compone mi presentación sobre 4 puntos. Uno que tiene que ver con algunas premisas y reflexiones iniciales que han surgido del encuentro de las instituciones de la mesa. Luego un análisis de problemática que fue también un poco resultado del diálogo que se marcó y que de seguro tiene mucho todavía por qué complementarse desde la experiencia de otras instituciones que están aquí ahora presentes y organizaciones que están presentes. Luego algo que se hizo que buscó ser un levantamiento de información exploratorio porque hay muy poca data sobre percepciones, imágenes, formas de acercamiento de las personas hacia la seguridad social, cuál es su visión y perspectiva. Eso resulta información sustancial para poder implementar cualquier acción y que no sea una acción solamente hecha desde gabinete, sino que un poco intente acercarse a la realidad de las propias personas que son las que están o desprotegidas por cobertura de seguridad social o que están inmersas en la seguridad social, pero que tienen todavía una relación lejana con el sistema. Luego, y finalmente, hacer una mirada de lo que han sido las propuestas de estrategias y líneas de acción muy preliminares, que como digo, se ponen también en sugerencia para recibir aportes, cambios y comentarios al respecto. Ya. Algunas premisas de partida que han salido de las reflexiones son algunas ideas que voy pincelando y que muy rápidamente las voy a comentar. La primera, pensar en la seguridad social como derecho humano que está presente a lo largo de la vida de una persona, no solamente restringida a la vida laboral, ¿no?, a la condición de trabajador o trabajadora, sino que se tiene que ver en una perspectiva de las diferentes etapas de la vida de una persona. Otra premisa es cómo pensar la cultura, mirarla no solo desde la mirada del conocimiento, que es no solamente una traslación de información, yo informo, yo le comento lo que pasa y lo que deja de pasar, sino mirarla desde una mirada más holística, más integral, que implica la participación activa de todos los componentes que participan del sistema. En algún momento, cuando se promovía la cultura de prevención en materia de riesgos naturales, salió el eslogan de defensa civil, tarea de todos. Un poco es la misma idea, ¿no? La promoción de la cultura de seguridad social también tiene que ser vista como tarea de todos y de todas, no solamente de las instituciones que son parte de la dación de las prestaciones, sino también de los usuarios y de las organizaciones que están involucradas en la sociedad civil. Luego, mirar la promoción de la cultura en seguridad social desde una mirada de la heterogeneidad. No podemos hablar de que una estrategia es única y que va a ser efectiva
y que puede ser implementada para todas las poblaciones y para todos los sectores. Cuando hablamos de cultura tenemos que ser muy enfáticos en identificar a qué públicos y a qué poblaciones nos vamos a destinar y qué características tienen estos sectores en su acercamiento al sistema de seguridad social, a cualquiera de las prestaciones que éstas implican. Y eso incorpora un elemento de interculturalidad, ¿no? ¿Cómo podemos incorporarlo dentro de la estrategia? Eso es un gran desafío en general de todas las políticas y acciones desde el Estado y desde las instituciones públicas y privadas. La solidaridad, eso es un tema que hemos comentado mucho en las reflexiones con las instituciones que participan de la mesa. Cómo recuperar el principio que orienta desde su fundamento a la seguridad social, el principio de la solidaridad, que permita también dar una mirada, una proyección de sostenibilidad. Luego el tema de la articulación, que invoca el involucramiento de todos los actores, que resulta fundamental para que una estrategia en materia de cultura resulte. El tema de la progresividad, que es que generalmente cambios culturales, y como bien lo dijeron las personas que me antecedieron, no son cambios repentinos, no son cambios que se pueden lograr de la noche a la mañana. La generación de una cultura, de percepciones y de imágenes toman tiempo y toman tiempo también modificarlas, cambiarlas y enrutarlas a un aspecto más favorable, toma su tiempo y eso habría que tenerlo siempre en consideración. El cambio no va a ser repentino, tiene que ser gradual y progresivo. Y el tema de la transversalidad, que implica que todas las medidas que se hacen en materia de seguridad social tengan que incorporar algún elemento de promoción de la cultura, de información, de comunicación, de intercambio, para que efectivamente se pueda construir de manera sostenible una mirada de cultura, de seguridad social en esta idea integral que tenemos, no solo de traslación de conocimientos. Estas son algunas premisas iniciales que han partido de las reflexiones para generar la estrategia. Cuando hablábamos de cultura en seguridad social no las entendíamos solamente como el conocimiento pleno de la materia, de todo lo que implica, de las funciones, de los principios, de cómo están interviniendo las instituciones prestadoras del sistema, sino también cómo motivamos la participación activa de quienes están afiliados o asegurados, cómo ellos están participando no solamente con sus contribuciones económicas, sino con su involucramiento de que el sistema funcione y mejore cada vez más. Y el otro elemento, que cuando hablábamos de participación, estábamos entendiendo que involucraba no solamente la inserción a través de la afiliación y de las aportaciones económicas, sino también de mantenerse informado de cómo está funcionando el sistema y las prestaciones que ellos reciben o no reciben, y contribuir con el mejoramiento continuo. Esa es un poco la perspectiva de la promoción en la cultura. Algunas ideas muy rápidas para no exceder los 20 minutos que me han dado. Tiene que ver con estas premisas que nos han orientado a identificar algunas estrategias, ¿no? Una base para promover la cultura nos indica que hay que facilitar el conocimiento de la seguridad social, de cómo está funcionando y de cómo debería funcionar un sistema adecuadamente implementado. Luego, incrementar el acceso a la información adecuada es fundamental. Cómo posibilitamos que la gente se acerque a la información de manera sencilla, ágil, pertinente. Cómo generar una imagen pública positiva del sistema. Ahí yo acudo a una definición conceptual de a qué nos referimos con imagen pública, y hablamos de la representación o figura de una persona o una entidad, en este caso de las entidades y del sistema en su conjunto, que realiza una sociedad. Quiere decir que la imagen pública se va a componer de un conjunto de rasgos que son reconocidos por la comunidad. Y esta imagen puede ser positiva o negativa. Lo que esperamos a través de una estrategia de promoción de la cultura es que esta imagen sea cada vez más positiva. Y eso no es de gratuito. En simultáneo requiere trabajar también en el fortalecimiento y mejora del sistema en sí. Yo sé que ya hay iniciativas de diálogo en función de mejorar, de reformar y de contribuir a este fortalecimiento, pero cada una de las acciones debe ir complementada con cómo estamos socializando la información hacia afuera, cómo estamos dando a conocer las mejoras y las iniciativas colectivas para que mejore el sistema en su conjunto.
Además, promover una valoración positiva e integral de la seguridad social. Esto es un elemento más elevado, ¿no? La valoración no sale solamente por tener acceso a la información, sino a reconocer la importancia de los beneficios que yo encuentro en las prestaciones de seguridad social, y eso es un desafío realmente mucho mayor que solamente dar información. Y finalmente, propiciar el compromiso e involucramiento, que es, digamos, la meta de una propuesta y de la interiorización de la cultura en seguridad social. Se hizo una mirada en la problemática, fue importante que las instituciones comentaran un poco lo que han visto sobre los problemas que se identificaban en materia de seguridad social y en particular en materia de cultura en seguridad social. Y ahí fue que se elaboró un pequeño cuadro que seguramente resume muy injustamente una serie de problemas asociados al sistema y a la cultura en seguridad social, pero que buscaba identificar puntos prioritarios. Dos elementos principales: una problemática bastante más amplia y seguramente más desafiante, que es la limitada participación de diferentes sectores de la población en el sistema de la seguridad social, hablando de participación en este sentido amplio, no solamente de la afiliación, de estar contribuyendo, estar registrado en, sino de estar realmente comprometido con el funcionamiento del sistema, estar enterado y permanentemente participando de él. Ahí encontramos dos problemas grandes, y uno tiene que ver con el bajo nivel de cultura en seguridad social en diferentes sectores de la población peruana, y el segundo, limitaciones estructurales y normativas que no están facilitando la cobertura de seguridad social a todos los sectores de población por igual, y de ello limitaciones y dificultades reales de algunos sectores para acceder a estas prestaciones. Para desarrollar un poco lo que hemos reflexionado sobre la problemática en materia de cultura en seguridad social, se identificaban como tres grandes problemáticas o tres grandes desafíos que abordar. Uno de ellos tiene que ver con que, a pesar de que estamos en bastantes años ya del sistema y de funcionamiento de las prestaciones, tanto en salud como en pensiones, todavía existen sectores de la población que desconocen qué es la seguridad social, y muchas de ellas asociadas a sectores bastante más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de poblaciones rurales, poblaciones indígenas, comunidades nativas, incluso trabajadores en sectores de informalidad laboral, que son cada vez más los más precarizados en general, y que son finalmente los que casi no tienen información, o podríamos incluso argumentar que no conocen, cuando le hablamos de seguridad social, a qué nos estamos refiriendo. Esta es una población que, por la calidad de la información que tiene y por el poco acceso que ha tenido, probablemente es muy seguro que no esté incorporada a la seguridad social. Y luego tenemos un grupo o varios sectores que pueden estar incorporados o no incorporados, que por un lado tienen un nivel de desinformación, es decir, conozco parcialmente o la información que tengo no es la más apropiada. Entonces, ahí hay un problema de acercamiento de información que puede ser conducido adecuadamente por estrategias bien adecuadas y pertinentes para facilitar el acceso a la información. ¿Y qué tipo de información? Hablamos de qué importante es el sistema, no solamente para los beneficiarios que reciben la prestación, sino también como contribución a la protección social y a los beneficios sociales y económicos en el país. Es decir, qué pasa con el incremento de poblaciones desprotegidas, cómo esto influye al desarrollo del país, no solamente al económico, sino al humano y social. Luego, el tema de cómo funciona el sistema, cómo se articula, qué elementos articuladores hay de todas las prestaciones que se reciben. Y además, la utilidad y beneficios que tiene ser beneficiario o participar de alguna de las prestaciones. Dentro de otro de los desafíos que se identificaban era que efectivamente, y valgan comentarios no solamente de las instituciones que participan de la mesa, sino de otros sectores, hay muchas expresiones de desinterés y en algunos casos de rechazo frente a las prestaciones o al sistema de seguridad social. Y esto se debe a algunas causas que tienen asideros en la realidad también, y eso hay que ser bastante seguramente sinceros y realistas. La existencia de prejuicios negativos hacia la seguridad social contribuye mucho a que haya este desinterés o rechazo.
La percepción negativa de la solidaridad, básicamente con respecto a los sistemas públicos de la seguridad social, esta idea de ¿por qué voy a aportar para que otros se beneficien? Es un comentario recurrente, ¿no? Estoy aportando y al final no hago uso del servicio, pero otros sí. Entonces, esa todavía resistencia a la idea de solidaridad es una idea que hay que ir desarrollando y trabajando en las estrategias de cultura. Y dos elementos que tienen que ver con la poca cultura previsional que todavía hay y que se ha promovido en el país, y la baja cultura de prevención en salud. No buscar la contingencia, no llegar al momento en el que ya tengo el problema en las manos, sino cómo prevenir para que el problema no llegue a afectarme, también es un elemento que de alguna manera limita que la gente esté participando del sistema. Desconfianza basada en experiencias negativas propias o cercanas relacionadas a alguna prestación de la seguridad social es un elemento bastante fuerte, porque si yo no confío en las instituciones o en el servicio que voy a recibir o en la prestación que voy a recibir, seguramente tomaré una decisión basada en ese nivel de desconfianza, ¿no? Y imagen y percepciones negativas de las entidades prestadoras. Se intentó hacer un estudio exploratorio porque, como mencioné al principio, no hay mucha data, y la data es importante para poder tener claro cuáles deben ser las prioridades y hacia qué dirigirnos cuando planteamos estrategias o acciones concretas. Se hizo un proceso de levantamiento de información bastante preliminar, como menciono, bastante exploratorio para identificar, por un lado, qué preguntas son pertinentes, cómo hacer el proceso de levantamiento de información, pero también para tener una información un poco más medible, más inductiva de qué plantear y de corroborar ciertos aspectos de la problemática identificada. Se hicieron 719 encuestas. Aquí colaboraron mucho las instituciones, algunas de las instituciones que participaron de la mesa, en particular el Ministerio de Trabajo, SUNAT y ESalud, que fueron las instituciones que contribuyeron en la aplicación de las encuestas. Y un poco esta fue la caracterización. Quizás no me voy a detener en los cuadros, pero la información está al acceso de quienes quieran revisarla con más detalle. Tenemos que gran parte del porcentaje fueron hombres, pero casi balanceado con hombres y mujeres. En los rangos etarios, la mayor cantidad de encuestas se fueron aplicadas a los más jóvenes, cosa que fue bastante importante porque hay, digamos, muchas necesidades de fortalecer la cultura en seguridad social desde las edades más juveniles para que luego las contingencias que van llegando con la edad sean más posibles de asumir y abordar. Luego el siguiente grupo etario fueron un grupo muy involucrado en la edad laboral, en la edad productiva, y ya un menor margen a los adultos mayores, que no dejan de ser importantes porque de todas maneras son parte de los sectores que o están sufriendo la desprotección o están teniendo limitaciones para acceder a la misma. También se hizo una categorización por sectores laborales, por categorización laboral, perdón. Se marcó a los trabajadores dependientes, que fueron el porcentaje mayor, que eran los asalariados, ¿no? Los trabajadores independientes, que fue otro grupo importante de las encuestas, y también un sector de los que no trabajan o están desempleados. Algunos de los resultados rápidos para no abrumarlos con tanta información de los resultados del levantamiento de información. Primero, una de las preguntas fue conocer qué entendían las personas por seguridad social, desde esta mirada amplia, no solamente por la prestación específica. El resultado fue que la mayoría lo asocia a cobertura de salud y vejez o discapacidad, pero luego cuando miramos la pregunta sobre si asociaban la cultura en seguridad, la seguridad social a las pensiones, el porcentaje de respuestas fue menor, es decir, no hay una asociación a las pensiones como parte del sistema de seguridad social, como parte de las prestaciones en seguridad social, sino más un acercamiento a la salud. Y un sector también asociaba a beneficios económicos que brinda el gobierno, es decir, los programas sociales. Y bueno, de la totalidad, del 100% de encuestas aplicadas, el 10% afirmó desconocer la definición de la seguridad social.
La siguiente pregunta fue, bueno, los resultados están marcados así en edades, por edades, para conocer, identificar también qué sectores etarios tienen más o menos la conceptualización más cercana a la integralidad. Y también sobre, la siguiente pregunta estuvo ligada a qué tipo de información se ha recibido hasta la actualidad. Las personas podían comentar qué información han recibido desde que iniciaron su vida de colegio hasta hoy. Y la información que más se ha recibido es qué es la seguridad social. O sea, la idea de qué cosa es la seguridad social. Pero también un importante porcentaje dijo que nunca había recibido información sobre seguridad social. Y eso es importante marcarlo porque quiere decir que no han habido canales quizás que han permitido que este grupo de personas conozca por lo menos lo básico, el concepto general de la seguridad social. Luego, cuáles son los derechos y deberes, luego qué beneficios brinda y qué servicios brinda, también el porcentaje es relativamente bajo de información. No me voy a detener en los cuadros, pero a quienes deseen acceder a la información más específica, estos cuadros están distribuidos también por sexo, por la categoría laboral, independiente, por edades, y en algunos casos que se aplicaron encuestas en regiones, también hay de algunas regiones como Arequipa y La Libertad. La mayoría considera la seguridad social como un derecho humano y eso es algo positivo, porque permite identificar que la gente siente que la seguridad social, por el concepto que tenga, sea integral o parcial en materia de salud, afín más a la materia de salud, se considera un derecho y eso es un avance importante que podemos utilizar como una fortaleza. Luego la pregunta, ¿qué servicios están relacionados con los servicios de seguridad social? Esta es una lámina bastante importante para identificar los grados de confusión y de desconocimiento que hay todavía. La mayoría lo asocia a salud, el porcentaje es bastante importante, la mayoría se acerca a que es salud, parte del sistema de seguridad social, pero era importante resaltar que no así con pensiones. Menos del 50% de los encuestados lo asocia el sistema de seguridad social a las pensiones, pero además hay un importante grupo de los que fueron encuestados que lo asocian a seguridad ciudadana. Y eso nos marca un poco la gran confusión que todavía hay de la idea de seguridad social, del concepto y de lo que implica la seguridad social. Además, algunos lo asociaban mucho a educación, es decir, a los servicios educativos, y otros a los comedores populares. Luego las instituciones. ¿En qué instituciones las involucran, las vinculan al sistema de seguridad social? El Ministerio de Salud tiene un porcentaje bastante alto. Primero, por supuesto, es salud, es el que lleva mayor porcentaje en las encuestas. Y luego el SIS. Luego AFPs, 49%. El porcentaje más bajo de todos es la SBS, que la gente no lo asocia al sistema, o sea, no reconoce cuál es la implicancia en el sistema de seguridad social. Las EPS también, SUNAT también tiene un porcentaje bastante bajo, la gente no sabe, como se dice, qué pinta SUNAT en el sistema de seguridad social. Es importante profundizar en ver cuáles son las acciones, cuáles son las implicancias que tiene, las funciones concretas que tiene SUNAT en el sistema. Luego, cuáles son las entidades que considera más importantes. Esto tiene que ver con la valoración. O sea, yo puedo tener 1 millón de observaciones a una institución, a los servicios, a la prestación o lo que fuere, pero mi valoración sobre la importancia de estar o no afiliado va más allá de estar o no afiliado en sí. O sea, yo puedo pensar que es muy importante, pero no puedo acceder o no he podido hacerlo, pero sigo pensando que es importante. Esto nos permite mirar que la gente opinaba que era muy importante estar afiliado a eSalud. Luego a la ONP y a la ONP y a la AFP también un porcentaje más o menos similar,
un menor porcentaje a las EPS y al SIS. Luego, la otra idea era cuánto conocen las personas sobre los beneficios que se reciben de estar asegurado o afiliado a alguna de las instituciones. La mayor parte de ellos afirmaba conocer mejor los beneficios de salud, en un menor porcentaje de la ONP y la FP. El SIS también figura como un porcentaje menos del 50%, pero había un nivel de conocimiento, menos de las EPS y más o menos un 9% que no sabía ni conocía ninguno de los beneficios. Luego, ¿a cuáles entidades estaban afiliados los encuestados? La mayoría estaba afiliada a salud y luego a las AFPs. Sobre cómo se accede a los servicios que brindan cualquiera de estas entidades, la pregunta fue, ¿conoce o no conoce? Entonces, las respuestas afirmativas es que las personas que respondieron conocer cómo brinda o cuáles son los beneficios y servicios que brinda la e-salud fue mayoritario. Luego siguió la AFP y luego la ONP. Luego el tema de acceso a la información. ¿Cómo le gustaría que la entidad a la cual está afiliado o asegurado le brinde información? Sigue siendo una opción la información impresa y presencial, ¿no? El tema de la virtualidad todavía está en progresión. El uso de la aplicación en celular, por ejemplo, todavía no es vista como un espacio de una posibilidad de medio de información, al igual que las charlas virtuales. El boletín virtual también no es muy solicitado. El uso de las redes sociales, pese a que el gran grupo de la población es bastante joven, lo han valorado menos, y los que han tenido mayor, iniciativa ha sido el tema de los folletos y encartes impresos y en muchos casos las charlas presenciales. Finalmente, la consideración es otra pregunta de opinión, de valoración, respecto a la atención que reciben los asegurados o afiliados en las siguientes entidades. Hay una percepción de las personas más regular y menos buena. Mala es el porcentaje bajo en muchos de los casos, pero en general el promedio es una percepción de una atención regular. Y la pregunta respecto a la conformidad es, ¿me siento conforme con lo que estoy recibiendo en salud y en pensiones? Bueno, el porcentaje que dijo que no recibía ningún servicio es el que más o menos se grafica en aquellas personas que no están afiliados y afiliadas, y el porcentaje de conformidad y desconformidad acompaña el no y el sí, ¿no? Hay mayor disconformidad en salud que en pensiones. Bueno, esto se explica también por el grupo al que fueron aplicadas las encuestas, ¿no? Hay un grupo mayoritariamente joven que todavía no accede a las prestaciones en pensiones, por lo tanto no tiene mucha posibilidad de opinar si están conformes o no, porque están en el proceso de llegar a recibirlas. Eso fue un poco, como digo, un mapeo exploratorio de conocer qué está pasando con las personas, qué piensan, cuál es su acercamiento, sus opiniones respecto. Seguramente es importante tener levantamientos más sistemáticos, con grupos quizás más focalizados, con sectores más específicos que no acceden a las prestaciones. Sería súper interesante que eso se genere como información y data permanente. Rápidamente quisiera pasar a lo que ha sido los resultados de las discusiones, de las conversaciones planteadas ya en propuestas de estrategias y de líneas de acción. Pensar primero que hay un escenario complejo con estas tres grandes problemáticas que comentamos, de existencia de poblaciones que no tienen conocimiento de seguridad social aún, en particular de los aspectos más básicos de la misma, poblaciones con alto nivel de desinformación que está limitando la decisión de incorporarse o de mantenerse y permanecer en el mismo sistema, y sectores de población que muestran desinterés o rechazo en participar o retornar al sistema de seguridad social. Algunas estrategias y recomendaciones generales están fundamentadas en, sería necesario implementar estrategias
que generen condiciones favorables, es decir, sentar un piso de inicio, de partida, que permita que la promoción de la cultura en seguridad social no sea una iniciativa de momento, sino que pueda ser asumida y mejorada progresivamente por las instituciones y por todos los actores que están involucrados en la promoción de la cultura. Luego, estrategias que estén destinadas a implementar mecanismos y acciones de promoción sistemática y estrategias que estén orientadas a articular iniciativas, es decir, lo que ya hay, lo bueno que se está haciendo, las cosas que ya se están proponiendo y que están en marcha, pero también que permitan dar seguimiento y monitoreo a los procesos que se ejecutan, para no sentir de que no estamos midiendo el avance y la pertinencia de lo que se plantea. Y además, algunos ejes estratégicos para las líneas de acción, como son la sensibilización, información y comunicación, también en la formación y desarrollo de capacidades y permanentemente incorporar iniciativas de articulación interinstitucional, que no hablamos solamente del sector público, sino también de los otros actores que se involucran en el diálogo social, ¿no? En el diálogo tripartito y otros actores que pueden ser muy propicios para fortalecer la cultura en seguridad social. Se plantean en ese caso 3 objetivos. 1, promover el conocimiento de los aspectos básicos de la seguridad social y su importancia para el desarrollo como derecho humano fundamental en poblaciones con mayor vulnerabilidad de protección social. 1 segundo, que busca facilitar una mayor y mejor información sobre la seguridad social y sus beneficios a los usuarios y potenciales usuarios de las prestaciones. Y 1 tercero, que está orientado a promover una actitud positiva hacia la seguridad social y a la afiliación en las diferentes prestaciones disponibles. Este objetivo primero, que tiene que ver con promover que cada vez más se conozca sobre la seguridad social, la importancia, plantea algunas estrategias. La primera estrategia es generar condiciones básicas para institucionalizar la formación en seguridad social desde las instancias encargadas de la educación pública y privada. Es decir, cómo incorporamos que la seguridad social y los contenidos que la implican estén integrados en la formación desde la persona en las edades primarias, ¿no? Desde que lleva todo el transcurso educativo, puedan conocer, acercarse y que sean cada vez más familiarizados con la idea de que es necesario estar protegido y acceder a algún servicio, a alguna prestación de seguridad social. Para esto se plantean algunas líneas de acción basadas en estos 3 ejes que fueron comentados con anterioridad. Uno de ellos, una línea de acción tiene que ver con desarrollar diagnósticos, líneas de base y documentos de trabajo sobre la seguridad social en el ámbito de la educación. Ir desarrollando un poco cómo en el contexto peruano y en la realidad de la educación peruana es posible incorporar estos contenidos. Desarrollar acciones de sensibilización e información sobre la importancia de incorporar la temática de la seguridad social como contenido educativo, es decir, cómo también aquellas entidades, personas, funcionarios, funcionarias que están involucrados en la educación conciben importante e incorporan dentro de las prácticas de planificación, de las currículas, de los planes de estudio, la importancia de incorporar contenidos de seguridad social. Luego, elaborar materiales y herramientas para la educación sobre seguridad social en la educación básica y superior. Es contar con los insumos, con los recursos necesarios para que sea posible incorporar de manera efectiva la temática. Luego también capacitar a docentes en Lima y regiones en materia de cultura y educación en seguridad social. El actor formativo, educativo, es fundamental para promover la cultura. Necesitamos ir involucrando a los docentes, a los educadores y educadoras, porque son finalmente el instrumento de intermediación de los contenidos. Si un docente no está convencido de que es importante, probablemente las posibilidades de transmisión de estos contenidos pueden ser muy limitados, ¿no? Tenemos que trabajar con los docentes para que ellos interioricen la importancia de esto. Constituir un grupo de trabajo sobre educación en seguridad social, específico sobre la educación, para implementación, seguimiento y monitoreo de las acciones en materia educativa.
Promover la suscripción de convenios y acuerdos multisectoriales e interinstitucionales que permitan el trabajo articulado sobre educación en seguridad social, es decir, formalizar estas iniciativas en acuerdos que permitan darle mayor sostenibilidad. Una segunda estrategia tiene que ver con el proceso formativo ya en aula, en campo, del docente en las unidades educativas públicas y o privadas, que es una aspiración bastante mayor, dirigido a niños, niñas y adolescentes. Primero, algunas líneas de acción, desarrollar diagnósticos, líneas de base y documentos de trabajo para la educación en seguridad social en niños, niñas y adolescentes. Hay que saber el lenguaje de los niños y qué contenidos podemos dar en la realidad y los contextos diferentes que tiene la educación peruana. La educación peruana no es única y exclusiva en Lima, sino que tenemos una variedad y una diversidad de realidades en el contexto nacional que es importante identificar y profundizar. Luego, realizar acciones de sensibilización e información sobre seguridad social destinadas a niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas y privadas. Diseñar y desarrollar participativamente un programa de educación permanente en seguridad social destinado a niños, niñas y adolescentes. Eso incorpora de qué manera se puede trabajar en el aula estos contenidos, de maneras didácticas, maneras lúdicas incluso, que es el componente lúdico, creo que favorece mucho más en la educación que solamente la traslación de contenidos rígidos, ¿no? Luego, definir un mecanismo de planificación, seguimiento y monitoreo, y además de evaluación para la implementación del proceso formativo en escuelas. Incorporar los aspectos de interculturalidad para la educación de la seguridad social en contextos rurales y de comunidades originarias. Como bien digo, la educación no es igual y en las escuelas, en las zonas rurales, tenemos los profesores multigrados que dictan a todos los grados, hay una realidad diferente en las zonas rurales y hay que analizar de qué manera es pertinente incorporar estos contenidos, ¿no? Articulación interinstitucional, cómo construir alianzas con instituciones académicas y organismos internacionales especializados en el sector educativo para facilitar el apoyo técnico. Esto tiene que ver con la formación a niños, niñas y adolescentes. Otra estrategia va orientada a los jóvenes que están inmersos en los estudios de educación superior y universitaria y o técnica. Vamos a plantear una serie de estrategias para intentar que se pueda incorporar los estudios de en el tema de la seguridad social en los estudios de educación superior y universitaria. Quizás ya no voy a detallar las líneas de acción para detallar de manera general las estrategias, pero como digo, esta información está al acceso de quienes quieran alcanzarla. Luego, otra la estrategia tiene que ver con implementar un proceso formativo en seguridad social destinada a jóvenes y adultos, pero los que están en la educación básica alternativa, que son aquellas personas que están en lo que antes se llamaban los procesos no escolarizados y que ahora se denomina educación básica alternativa, que son personas que ya están trabajando, pero que están en un proceso formativo para culminar sus estudios básicos. Otra de las estrategias está destinada específicamente a cómo facilitar información a poblaciones rurales e indígenas. Esto es un desafío bastante grande que seguramente se requerirá de una serie de aportes adicionales para hacerlo viable y la articulación con otros ministerios que ya tienen, digamos, acercamiento en el trabajo con estos sectores, Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad y otros. Otra estrategia tiene que ver con propiciar la incorporación de contenidos sobre seguridad social en la educación básica especial. Esta fue una contribución muy importante de la Defensoría del Pueblo, porque efectivamente ya hay un sector de personas de educación especial que se están incorporando al sector laboral y hay que ver cómo ellos también tienen acceso a la protección social. Finalmente, la última estrategia de este objetivo es difundir la importancia del rol y la seguridad social a través de medios de comunicación masiva, es decir, cómo hacemos extenso a la población en general lo que está sucediendo y lo que se puede hacer en materia de cultura en seguridad social. Ahí hay varias acciones que tienen que ver con la difusión, pero particularmente una de articulación interinstitucional que tiene que ver con la implementación de la Semana de Seguridad Social, donde todos los actores participen promoviendo de manera visible y pública la seguridad social en diferentes espacios. El segundo objetivo, que es más pequeñito, que tiene que ver con facilitar mejor la información de seguridad social,
plantea una estrategia destinada a trabajadores no afiliados, para dar información y capacitación a quienes son trabajadores que no están afiliados al sistema, para que tengan la posibilidad y tomen la decisión de incorporarse. Ahí hablamos de los trabajadores dependientes, pero también a los independientes. Luego también una estrategia específica para trabajar en materia de promover la cultura de seguridad social y la afiliación de las trabajadoras del hogar, que es un sector que está en una informalidad laboral bastante amplia aquí en el país. Luego esta está subrayada porque representa un desafío bastante grande, que es cómo proponer incentivos destinados a las MIPES a incorporar a sus trabajadores a la seguridad social, y esto implica articularse a otras estrategias que ya están en marcha y a otras acciones que ya se vienen incorporando y que están en proceso de implementación. Otra estrategia es articular los mecanismos de comunicación y capacitación de las entidades prestadoras. Todos tienen estrategias y acciones ya en marcha, lo que hay que hacer es intentar articularlos para usar un discurso único, un mensaje común y fortalecer y potenciar mejor las acciones de difusión y de información. Y el tercer objetivo, que tiene una estrategia bastante puntual, que es posicionar una imagen positiva. Cómo vamos cada vez marcando lo positivo que se va haciendo tanto en las entidades prestadoras de salud como en las prestadoras de pensiones, y esto es intentar cada vez más difundir aspectos positivos y resultados de las mejoras que se van dando de las entidades prestadoras, promover la participación activa de los afiliados y asegurados y establecer espacios de coordinación interinstitucional para implementar acciones de difusión con los sectores de organizaciones de trabajadores y con los empleadores. Eso es, a grandes rasgos, un poco de los resultados de las discusiones. Seguramente esto implica repensar muchas otras acciones más, recibir muchos otros aportes de varios de ustedes que están en diferentes acciones, no solamente en materia de seguridad social, sino también de cómo hacer que cada vez más el acceso a la protección social en su conjunto sea más viable. Gracias y bueno, lista para cualquier comentario y aporte.